Hola, en la sesión de hoy vamos a abordar lo referente a el objeto y fines del derecho procesal penal como clase introductoria dentro de la asignatura Derecho Procesal Penal. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Ponte y esta sesión virtual de Derecho Procesal Penal está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Santa María en la asignatura Derecho Procesal Penal y estoy transmitiendo desde Caracas en mayo de 2020. Estas clases, así como las de Derecho Penal, están a la disposición a quien quiera verlas, observarlas, estas disertaciones en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, a la disposición de quien lo desee. Bueno, cuando hablábamos de una clase, digamos, introductoria, al comienzo, abordar de los fines y objetos del derecho procesal penal, uno tendría que empezar por ir entresacando la propia definición de la frase, derecho procesal penal. A esta altura del partido, yo creo que algunos de ustedes ya abogados o estudiantes de derecho, uno se preguntaría, bueno, empezar a definir la primera palabra de esa frase, derecho. Uno puede asumir inclusive hasta una acepción coloquial de calle del asunto, derecho, lo que no está torcido, ¿verdad? Derecho, pero en otra concepción, como una disciplina, como una ciencia que tiene sus propios caracteres, que tiene sus propias leyes, que son precisas, que son incontrovertibles. Pero a mí lo que me gusta frente a este planteamiento es asumir el concepto de derecho dentro de esa frase de derecho procesal penal como asunción de goce, como nos decían en estas clases iniciales de introducción al derecho, ¿verdad? En cualquier carrera de la asignatura del derecho, introducción al derecho, nos hablaban de la llamada asunción de goce. Los derechos se ejercen, se disfrutan, el derecho a la propiedad, el derecho a la vida, el derecho a la libertad. ¿Y de dónde proviene ese derecho? Bueno, son variadas las fuentes. Entonces, bueno, el derecho proviene de la ley, ¿verdad? Entonces, ahí hay quien sinonimiza, por ejemplo, derecho procesal penal con legislación procesal penal, entendiendo que todo el derecho procesal proviene de la legislación de la ley, pero también podemos tener otras fuentes de ese derecho procesal penal, como la doctrina, como la jurisprudencia, etcétera. Pero ese derecho, ¿verdad? Cuando nos incorporamos en estas materias iniciales, en estas asignaturas iniciales, en una carrera de derecho, los profesores de introducción al derecho, por ejemplo, te hablaban de lo que se llama la alteridad del derecho. Es decir, todo derecho, toda relación jurídica se estructura en la idea de que todo aquel que tiene un derecho es porque se topa en línea recta con alguien que asume una obligación o deber. Y por lo tanto, este derecho no es tanto, sino hasta que mi alter, el que asume la obligación o deber, no respeta a este derecho. Todo tipo de relación jurídica se estructura en esta idea. Imaginémonos un tipo de relación jurídica de derecho civil. Entonces yo soy el comprador y pago el precio de la cosa. Yo tengo el derecho a la propiedad y por lo tanto el vendedor tiene que permitirme el uso pacífico, constante de esa cosa sobre la cual yo he pagado el precio. Imaginémonos una relación de derecho procesal en la cual yo acudo a un órgano jurisdiccional, yo teniendo el derecho a la tutela judicial y que sea efectiva. Entonces yo acudo a un órgano jurisdiccional pretendiendo que el juez, bueno, me tutele, me conceda una pretensión. Imaginémonos un derecho, una relación jurídica dentro del derecho de posesión, ¿verdad? Dentro del derecho inquilinario, por ejemplo, en la cual viene el poseedor y paga el canon del inmueble. Y entonces este señor, el propietario, debe permitirme, teniendo esa garantía, esa obligación, debería permitirme mi derecho al disfrute de la posesión. Bueno, todo tipo de relación jurídica se estructura en esta idea. Mi alter, la llamada alteridad del derecho, alguien similar a mí, ¿verdad? Yo teniendo un derecho y el otro asumiendo una obligación o deber. Pero por algo se estudia derecho.
por algo se estudia esta carrera, porque estas relaciones jurídicas no siempre son tan perfectas. Puede ser que esta persona que tiene un derecho y que espera que el obligado se lo proteja, se lo respete, bueno, no ocurre así. Y entonces, bueno, quien recibió el precio de la cosa no permite el disfrute de la misma. El juez se lanza con una decisión en donde indica, por todas estas razones le concedo la razón a la contraparte mía, y no se indica de forma alguna por qué no me la concede a mí. El propietario del inmueble, bueno, afecta mi derecho a la posesión. Entonces nos decían en introducción al derecho, en estas materias iniciales, que cuando ello ocurría, entonces precisamente por eso que se está estudiando al derecho, ese que ostenta el derecho busca una garantía, y que la garantía es el mecanismo que permite el restablecimiento del derecho. Es decir, no vamos a asumir el concepto de la garantía del propio ámbito del derecho civil, ¿verdad? Eso que se denomina contratos y garantías que están presentes dentro de un código civil, sino que esa garantía es el mecanismo que permita el restablecimiento del derecho. El que pagó el precio de la cosa y el vendedor no le permite ese disfrute, bueno, acudirá a una garantía, intentará una acción reivindicativa a los efectos de disfrutar la propiedad. El que tenía el derecho a la tutela y el juez lo hace de mala manera, no indica en su fallo el porqué, el sustento jurídico, entonces yo acudo a un recurso a los efectos de lograr esa tutela. El que tiene el derecho a la posesión y el propietario del inmueble pues no le permite esa posesión, bueno, entonces yo intento una acción inquilinaria, un interdicto posesorio, etcétera, a los efectos de establecer mi derecho a la posesión. Por ello quiero significar que el derecho procesal penal es un derecho de las garantías, pero no en aquel concepto, digamos, aquella suerte de entelequia un tanto romántica. Bueno, claro, porque el derecho procesal penal es el que nos habla del debido proceso, el carácter instrumental del proceso. No es por eso, sino que el derecho procesal es un derecho, es una garantía, porque permite el restablecimiento de derechos, ¿ok? Entonces, alguien dirá, bueno, perfecto, a lo mejor yo tengo mi derecho a la vida, viene Pedro e irrespeta el derecho a la vida, mata al otro, por más que yo acuda al derecho procesal penal, esa vida no se va a poder restablecer. Es decir, la posibilidad de resucitar a alguien, de la llamada reencarnación, bueno, desde el punto de vista divino, bueno, solo se le concede a nuestro Señor, a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Pero en fin, lo demás sería un problema o de dogma o un problema de ciencia ficción. Aquella vieja novela de finales del siglo XIX, Mary Shelley, ¿verdad? Frankenstein, en donde este científico loco, que después se hizo películas, muchas películas, aquella vieja película de Jane Wells al comienzo de los años 30, por el sello Universal. Entonces, bueno, salía aquel científico loco que utilizaba, siguiendo la novela de Mary Shelley, pegaba cadáveres y conformaba el monstruo, y en alguna parte de la película salía gritando he's alive, he's alive. Bueno, sería problema de ciencia ficción, ¿ok? Pero y entonces, ¿qué es lo que permite restablecer como garantía el derecho procesal penal? Nada menos y nada más que el llamado derecho a la sanción. Es decir, en algún momento en el desarrollo de la historia se le incorpora el llamado derecho a la sanción, ese ius puniendi, al poder público por los llamados delitos de acción pública. Bueno, y acude a ese derecho procesal a esos fines, a los fines de ejercitar, de articular el llamado derecho a la sanción, que en una perspectiva formal se encuentra expresado en el llamado derecho penal sustantivo, el derecho penal material, los códigos penales, que hay que diferenciarse de los llamados códigos adjetivos, de los códigos procesales, de las leyes de enjuiciamiento. Es decir, dentro del esquema de la clase, la finalidad de ese derecho procesal penal es estudiar los mecanismos que permitan el establecimiento de la responsabilidad penal. Pero algunos de ustedes dirán, pero espérate, así mismo me lo decía el profesor de Derecho Penal Sustantivo o Material. El derecho penal permite estudiar los mecanismos que permitan el establecimiento de la responsabilidad penal. Pónganse de acuerdo, o es la finalidad del derecho procesal penal o es la finalidad del derecho penal
sustantivo o material. Es decir, esto pudiéramos abordarlo en lo que se llama la perspectiva estática y la perspectiva dinámica del llamado derecho penal. En una perspectiva estática, llamada la visión estática del derecho penal, nos vamos a encontrar a un hecho. A ese hecho yo lo analizo por las categorías, ¿verdad?, de la dogmática jurídico-penal, y ese hecho, por esas categorías, lo barnizo con esas categorías, y de ese hecho se deriva que el hecho es típico, el hecho es culpable, el hecho es antijurídico y el hecho es punible. Pero en una visión, digamos, estática del asunto. Es decir, analizando el hecho per se sin movernos en un momento hacia ninguna parte. Es porque también existirá una perspectiva dinámica del derecho penal. Esta sería la primera, una perspectiva estática, la del derecho penal sustantivo, sin moverme. Ese hecho representa, bajo el análisis de la categoría de la dogmática, un delito, tiene relevancia para el derecho penal. Pero ese hecho, pues, tendrá que demostrarse, ¿ok? Tendrá que demostrarse en un proceso. Aquí falta algo más. Aquí está la dogmática, ¿verdad? De alguna forma, asumiendo la cuestión facti representa una cuestión juris, es decir, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad me permite, en una perspectiva formal, indicar que ese hecho configura un delito, pero falta la probanza, es decir, falta la dinamización en actos procesales que permitan sustentar esta pretensión. Ya estoy empezando a incorporar categorías. Pretensión. Me voy con un ejemplo. El profesor acosa sexualmente a alumnos hombres. ¿Okay? Le dice a alumnos hombres, mira, si tú no aceptas mi requerimiento de carácter sexual, tú te consideras aplazado en la asignatura. ¿Okay? Como se dice en Venezuela, está rapado, aplazado en la asignatura. Este es el hecho, un hecho un tanto extraño. ¿Okay? Es decir, alguien diría, bueno, vale, me parece que es un hecho francamente antijurídico, porque nadie puede valerse de su condición de profesor para requerir un favor de carácter sexual. Pero está muy bien, pero vulgarmente, como se dice en el país, pela por el librito, busca el librito. ¿Dónde está el librito en donde pudiéramos ubicar ese hecho en una perspectiva típica? Fíjate que te lo estoy poniendo difícil, porque si yo te dijese, el profesor acosa sexualmente a alumnas, bueno, facilito, ley orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia, el delito de acoso, ¿verdad? Si yo te dijese, el profesor está acosando a menores de edad, bueno, te lo estoy poniendo muy fácil, ¿ok? Ley orgánica de protección de niños, niñas y adolescentes, ahí está una perspectiva típica. Pero te estoy diciendo que el profesor lo está haciendo con hombres mayores de 18 años de edad. Le está diciendo a hombres mayores de 18 años que si no accede un favor, de carácter sexual, considérate aplazado en la materia. Uno podría tener la perspectiva de decir, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Como esto está un tanto extraño, un tanto raro desde el punto de vista de la tipicidad, vamos a enrostrárselo al derecho procesal penal. Y como decía un viejo poeta, ¿verdad? Aquí en Venezuela, de la televisión, como vayamos yendo, vamos viendo. Es decir, en la medida que se desarrolla ese proceso, vamos a ver si ese hecho representa una significancia, una significación para el derecho procesal o penal. Pues no, nada de eso. Es que este proceso ni siquiera toma la molestia de comenzar si el hecho por sí, si el hecho que se pretende una imputación desde la perspectiva formal no representa siquiera un delito. Este proceso pudiera haber actuado con respecto a este hecho tan extraño que yo estoy mencionando. Le pregunto a las otras alumnas, ¿y usted escuchó cuando el profesor le dijo, sí, yo lo escuché, vi que los ojos se le torneaban? Le preguntamos al experto a nivel de telefonía, y ese mensaje en la cual hacía ese planteamiento provenía de ese mismo teléfono. Bueno, sí, definitivamente provenía del teléfono del profesor. A lo mejor el proceso hace lo suyo en la demostración, pero está demostrando un hecho que no tiene ningún tipo de relevancia para el derecho penal. De alguna forma, alguien pudiera acudir al artículo 175 del Código Penal, es decir, cuando alguien
de alguna forma conmina a otro para que realice un acto del cual no está obligado. Fíjate que si tú lees la norma, el 175 del Código Penal no dice nada de actividad sexual, pero de alguna forma como que se tapuza eso allí. Vámonos por otro ejemplo para hacerme entender. Pedro y Pablo. Pedro le dice a Pablo, mira Pablo, ya sabes que eres mi enemigo inveterado, donde yo te vea, hasta ese día vas a vivir, va a ser tu último día, así que yo procura que no te vea, pues procura alejarte de mí. Bueno, y en mal momento Pablo se deja ver por Pedro, y Pedro, bueno, le dispara tres proyectiles, le dispara 3 veces, hasta una 4ª vez. Caso de derecho penal, que no tenga una ambulancia, no es caso de derecho penal. Entonces, bueno, hubo testigos que observaron el hecho, viene una ambulancia a socorrer al avaliado, a socorrerlo directo para un hospital, vámonos directo para salvarle la vida. Bueno, que entre a quirófano. Entonces, ¿quién es el cirujano que está de guardia? El doctor González. Bueno, ¿y quién será el anestesiólogo, la doctora Rodríguez? ¿Y quién será el instrumentista? Porque es necesario para salvarle la vida. El doctor Eustaquio, y entran al quirófano. Ahí está el doctor González, la doctora Rodríguez y el instrumentista Eustaquio, y el doctor González, el cirujano, era Pedro quien hace unos minutos le había dado de tiro a Pablo, y viene el cirujano Pedro y le saca una bala, le saca la otra, le saca la tercera, la 4ª se la deja. Tú sabes que hay gente que puede seguir viviendo con un proyectil adentro. El problema es cuando pase por los aeropuertos, que suena la alarma, y bueno, como se dice, tengo una bala fría, pues una bala adentro, y le salva la vida. Ese es el caso. Si es por el proceso, bueno, entonces le vamos a preguntar a todos, al director del hospital, ese Pedro podría negarse, sí, habían otros cirujanos que pudieran hacerlo. Y le pregunto al anestesiólogo, ¿será que no lo vio cuando lo estaba operando? ¿Cómo no lo va a ver si estaba ante la vista de todos? Y le pregunto al médico forense, sí, si no era intervenido de forma rápida, perdía la vida. O sea, el proceso es lo suyo, si es por un problema de prueba, en una perspectiva dinámica de actos procesales que se van sucediendo uno detrás del otro. Pero el problema lo tenemos aquí desde el punto de vista penal material. Desde el punto de vista penal material tenemos el problema porque ¿cómo denominamos a ese hecho? ¿Ok? Lo denominamos acción de regreso, artículo 81 del Código Penal, la tentativa inacabada. Pero ¿cómo va a ser tentativa inacabada si los actos de ejecución hasta lo llevaron indefectiblemente en una relación causal a su inminente muerte? Bueno, pero será tentativa. Pero ¿cómo me vas a hablar de tentativa si definitivamente el arma tenía la capacidad aflictiva, tanto así que si no se era intervenido de forma rápida, podía causar la muerte? Ya el proceso hizo lo suyo, pero ahora tenemos el derecho penal estático que definirme esa categoría. Bueno, lo llamamos homicidio en grado de frustración. Bueno, pero ¿cómo va a ser en grado de frustración si en el 82, perdón, si en el 80 del Código Penal se habla de circunstancias independientes de la voluntad del agente? Y aquí el agente que disparó, bueno, nada menos y nada más que le salvó la vida. Entonces, bueno, pensándose bien el asunto sobre la base de la dogmática, que nada tiene que ver el proceso ni la prueba, uno podrá decir, bueno, no, espérate, es realmente un homicidio frustrado porque quien frustró ese nexo causal fue la ambulancia que al haberse llevado a la persona, bueno, detuvo esa inminente muerte realizada de forma dolosa, porque efectivamente no murió, pues. Es algo que se objetiviza. Entonces, bueno, hay una perspectiva estática del derecho penal, que sería el derecho penal sustantivo material. Entonces se diría que la finalidad del derecho penal es estudiar los mecanismos que permitan el establecimiento de la responsabilidad penal, pero desde el punto de vista sustantivo, el análisis de la dogmática jurídico-penal y también los vericuetos que están en la parte especial del derecho penal. En cambio, la finalidad del derecho procesal penal será estudiar los mecanismos que permitan el establecimiento de la responsabilidad penal desde una noción perspectiva. Es como que si yo le preguntara a alguno de ustedes, ¿cuál fue tu finalidad para ir a ver la película Titanic? Una película muy vieja. Y entonces alguien dirá, bueno, mi finalidad es
conocer la historia. Bueno, un tanto insincero. Uno va al cine a divertirse, ¿verdad? A comer las palomitas, la cotufa, tomar el refresco y divertirse viendo una película. Pero bueno, su finalidad es una finalidad de diversión. Pero si yo le pregunto a esa misma persona, ¿cuál será el objeto de la película Titanic? ¿Será sobre qué trata? ¿Sobre qué versa? Y alguien dirá, bueno, era una relación romántica entre Rose y Jack, creo que era. Por cierto, una película muy, muy egoísta, ¿no? Porque al final muere el muchacho de la película, siendo que la protagonista quedó flotando en el mar y que hubiese sido interesante que ella le dijese, bueno, quédate flotando en la puerta media hora, después tú media hora, después tú media hora, y así los dos se salvaban. Pero bueno, ¿de qué trata? Cuando uno le pregunta a la ley, ¿cuál es el objeto de la película Titanic? Alguien dirá, bueno, ¿cómo era la navegación en la segunda década del siglo XX? ¿Cuáles eran las costumbres que había en la Inglaterra de esa segunda década del siglo XX? O ver por qué un barco choca con un iceberg, o una historia de amor, o sea, sobre lo que trata, o sea, sobre cuál sería el objeto del derecho procesal penal. Bueno, ¿de qué trata? Bueno, fundamentalmente trataría de actos procesales. Actos procesales que tienen un sentido finalístico, que no son de adorno, que no son de cadenita, que están estructurados, que están ubicados con una noción neta de finalidad. Es decir, alguien interpone una acusación, ¿a qué fines? Bueno, a los fines de que se notifique a las otras partes sobre la interposición de la acusación, a los efectos de que genere la fijación de la audiencia preliminar, y en la audiencia preliminar se estructure un debate, se estructure una contradicción con respecto a la procedencia o no de dicha acusación. Eso sí, si abordamos el llamado sistema procesal acusatorio, que es un sistema adversarial de contradicción entre partes. Entonces, el objeto, ¿de qué trataría? De actos procesales, ¿ok? Por lo tanto, no vaya a asumir nunca la confusión de decir, se tipifican actos procesales. No, se tipifican delitos. Puede haber una tipicidad general, ¿sí? Los elementos que conforman la dogmática jurídico-penal en el libro primero del Código Penal, tipicidad, culpabilidad, publicidad, y también una tipicidad bueno, específica, los ilícitos que se describen en el libro segundo del Código Penal y en los cuerpos de ilicitud penal colateral. Pero aquí son taxativos los actos procesales. No me puede decir tipicidad de actos procesales, sino una taxatividad de la existencia de actos procesales, porque allá en el derecho penal sustantivo se respeta el principio de legalidad. Nadie podrá ser sancionado sino sobre la base de un ilícito que se describe en previa pauta de ley. Nulo un crimen, nula pena, sin el eje, sin el exerta. Pero aquí, el otro también es importante, ¿ok? Y lo describe el 253 de la Constitución, que es llamado principio de legalidad adjetiva, tan importante como cumplir el principio de legalidad sustantiva, como cumplir el principio de legalidad adjetiva o procesal. Los actos procesales tienen que realizarse conforme lo establezcan pautas de ley, ¿okay? Entonces, esto de ambos principios, el principio de legalidad adjetiva y el principio de legalidad sustantiva. Fíjate que yo te encajoné acá de hablar que el objeto del derecho procesal penal es el estudio de los actos procesales. Pero en realidad, como lo dice la doctrina, hay por lo menos 4 o 5, vamos a abordar 4 perspectivas del derecho procesal penal. Es decir, el derecho procesal penal tendría en primer lugar una perspectiva objetiva, que sería ciertamente el estudio de esos actos procesales que conforman el proceso. Esos actos que hay muchas clasificaciones de los actos procesales, pero uno podría decir, bueno, la primera clasificación muy sucinta de entrada es la distinción entre actos procesales decisorios que provienen de los jueces y actos procesales de impulso, de obtención, que provienen de las partes, que tienen pretensiones y que intervienen en el proceso. Entonces, sería el estudio de esos actos procesales, la llamada perspectiva objetiva. Por cierto que no es un estudio enclaustrado, es decir, encapsulado, sino en la noción de relación de los actos procesales.
uno que se sigue detrás del otro, y por lo tanto se habla de actos anteriores, actos posteriores, actos que son al mismo tiempo, actos coetáneos o contemporáneos. Pero también cuando se analiza esa perspectiva objetiva, es porque se analiza las formas procesales. Cada acto procesal, decisorio o de impulso, está repleto de formas procesales, formas esenciales, formas rituales, por ejemplo, la toga, pero formas esenciales en cualquier audiencia en donde intervenga el procesado y se pueda derivar un derecho, se pueda derivar una circunstancia en su contra, bueno, ha de contar con su defensor. Pero hay una segunda perspectiva, que es la llamada perspectiva subjetiva del derecho procesal penal. Esta perspectiva subjetiva no es porque el derecho procesal penal y quienes allí intervienen, oye, si son subjetivos, si son discrecionales, si son aleatorios, no, sino que sería la perspectiva que estudia el derecho procesal solamente en función de quienes intervienen en el proceso, que generalmente se distinguen entre sujetos y partes procesales. Los sujetos porque en principio no tienen pretensiones, sino que tienen obligaciones que realizan dentro de ese proceso. A pesar de que nuestro Código Orgánico Procesal Penal lo unifica todo, los llama sujetos procesales, aun siendo parte, pero hay normas, como por ejemplo el encabezado del 311 del COP, que habla de partes procesales. Entonces, bueno, porque tienen pretensiones, según la usanza de este gran procesalista Goldsmith, que hace la distinción entre sujetos, quienes tienen deberes para satisfacer derechos individuales, entonces, dentro del proceso, deberes, la obligación de decidir, por lo tanto el juez sería un sujeto procesal, el secretario, con la obligación de dar fe judicial de lo que acontece en las audiencias, ¿ok? El testigo, como sujeto procesal, con la triple obligación, con la obligación de declarar, de acudir, de declarar y de decir la verdad, siendo que por el otro lado hay partes procesales, porque ostentan pretensiones, el fiscal, el defensor, la víctima, el procesado. Entonces, esa segunda perspectiva del derecho procesal es la llamada perspectiva subjetiva, porque estudia el derecho procesal solamente en la noción de quienes intervienen en ese proceso, que no es un proceso maquinista de computadora, como me están viendo por acá, sino que es un proceso de quienes intervienen con voluntades, con pretensiones. Bueno, no podría ser de otra cosa. Si la culpabilidad, el dolo, forma parte para el establecimiento de la responsabilidad penal, en una perspectiva sustantiva, el tema del interés, el tema de la voluntad, también juega un papel fundamental dentro del proceso. Cuando alguien admite los hechos, por ejemplo, no para que le impongan de inmediatamente la condena rebajada, sino que está admitiendo los hechos a los efectos de pagar un acuerdo reparatorio. La tercera perspectiva es la llamada perspectiva procedimental del asunto. Ustedes dirán, bueno, claro, si es un proceso, tiene que ser procedimental. No. Es como una noción flujográfica del asunto, ¿okay? Como una noción de esquema. Hablar de los actos procesales y de quienes intervienen en su relacionamiento. Es decir, abordar el derecho procesal desde el punto de vista de las incidencias, ¿okay? Una detrás del otro. Entonces, bueno, la fijación de una audiencia implica la necesidad de una notificación y esa notificación ha de ser temporánea y entonces hay lapsos, términos y plazos que tendrían que respetarse. Entonces, es una visión de conjunto, ya sería una visión del bosque y ya no viendo el abedul, la caoba, el apamate, como sería la visión objetiva, ver el acto procesal solo sin una relación de perspectiva con respecto a lo demás. Y una cuarta perspectiva sería la perspectiva, digamos, garantista del proceso penal, del derecho procesal. Es decir, estudiar el derecho procesal bajo el abordaje de las llamadas garantías constitucionales del proceso, debido proceso, indubio pro reo, carácter instrumental del proceso, juez natural, afirmación de libertad, inviolabilidad de la libertad. Entonces, ubicar en una perspectiva muy superior, que sería la Constitución, el llamado uso forense de la Constitución, el llamado uso procesal de la Constitución, como norma suprema que me permita interpretar los actos procesales. Entonces, bueno,
Ya aquí hemos abordado tanto la llamada noción estática, noción dinámica del proceso del derecho penal y los fines, objetos y las diferentes perspectivas del derecho procesal penal. Entonces, nos veríamos en una segunda, en una posterior oportunidad. Muchas gracias.